Hola Libra, bienvenido a Lely Astral. Me encanta leer nuevamente para ti. Y pues nada, vamos a comenzar tu lectura. Recuerda que estamos en un tarot semanal. Veamos qué energía va a estar reinando para ti. La carta de la generosidad. Siento que podrías estar recibiendo un regalo bastante importante. Puede ser también una acción que alguien inicie a tu favor, pero veo que será algo súper fundamental, algo muy bueno, muy positivo para ti. Bueno, iniciemos. Recuerda que esta lectura es general. Si ya quieres algo privado, puedes contactarme en mi página de Facebook o en los teléfonos de contacto. Sígueme en todas mis redes sociales. Y recuerda que al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Toma lo que resuene, libera al universo el resto y recuerda que tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles, economía y amor, ¿ok? Bueno, dice: la serenidad es tu fortaleza. Mira que yo siento que es una carta que me está diciendo que en los próximos días hay que mantener la calma. No pensar desde la emocionalidad, compasionalidad, no. Pensar desde la calma, desde esa serenidad. Y mira que justo aquí hay una imagen que tiene mucha agua, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene mucho verde. Hay verde, hay azul y esto me habla acerca de emociones y de esperanza, ¿sí? De sanación también me habla ese color verde. Entonces me dice que estás algo ansioso porque hay una situación que no es que esté mejorando, que no es que esté sanando, y que te estás desesperando un poco por ello. Te está diciendo: ten calma, con paciencia, tranquilo, que las cosas pues poco a poco se van a ir dando en el tiempo en el que tengan que ser. Sé fiel a lo que amas. Y lo que amas puede ser tu familia, puede ser tus principios, puede ser tu vida espiritual, pero ante todo sé fiel a ti mismo o a ti misma, porque a veces por intentar agradar a los demás no somos fieles a nosotros. Finalmente te dice: los amigos son tu cielo. Y esto es bastante importante porque me habla de que aquellos amigos que no te presionan para hacer lo que va contra tu voluntad, contra tus principios, son los que realmente son tus amigos. No sé para quién vaya este mensaje, pero me dice que tienes que filtrar muy bien las personas que te rodean, porque los que te llevan a hacer cosas que van en contra de tus valores, de tus principios, esos no son realmente los que te convienen. Así que, bueno, tenlo presente. Pasamos ahora a la economía. Veamos la economía que se viene para estos días y te invito a suscribirte para que participes por tus 2 lecturas personalizadas gratis. Serafines el Cantor. En los próximos días vas a ser una persona muy creativa y vas a tener buena suerte. Sin embargo, hay en medio de toda una tristeza profunda. No sé por qué, pero siento que últimamente no eres capaz de disfrutar todas aquellas bendiciones que estás recibiendo en tu vida, ¿sabes? No sé si es que tu parte económica no está alineada con tu parte sentimental, pero yo pienso que deberías disfrutar un poquito más, que el ser agradecido atrae más bendiciones en todas las áreas, que quizá esto te falte. Números de la suerte: el número 43, el número 34 y el número 73. Busca, óyeme bien, busca el significado del 333 y eso va a ser o sea, te va a dar un mensaje importante, ¿sí? Así que, pues nada, préstale mucha atención. Veamos qué nos dice el gran tarot que viene en estos días en la economía y que te aconseja.
Bueno, en términos económicos veo que los próximos días debes de tener mucho cuidado con una persona que trata de ser un poco prepotente. Veo que es una persona que va a intentar controlarte o jugarte una mala pasada respecto a un dinero, a una división económica, sí, o a una oportunidad de empleo. Veo que es una persona que no actúa de manera justa, que es una persona desleal y tienes que tener pero mucho cuidado, ¿sí? Veo que es una persona que no soporta el hecho de que te vaya bien, ¿sí? Tu brillo, tu luz, básicamente le fastidia, le incomoda. Mira que vuelve y me sale una carta invertida, la emperatriz. Y esto me habla acerca de una persona que va a intentar, como te digo, aprovechar su posición económica o social o de poder para jugarte una mala pasada. Sin embargo, este 7 de bastos me dice que tú sales triunfante, ¿sí? Y que finalmente cada persona va a cosechar lo que ha sembrado. Este 4 me habla acerca de que... me confirma esta carta de acá. Me dice que podrías estar recibiendo una sorpresa de apoyo de parte de la persona que menos te lo esperas para poder salir de esta situación. También puede ser un presente económico, un dinero con el que no contabas, pero que te caerá de perlas en medio de la situación que puedes estar atravesando en términos económicos. Así que creo que es algo bueno, es algo favorable y es algo positivo para ti. ¿Listo? Me encanta. Pasamos ahora al plano de lo sentimental. Veamos qué iniciales hay importantes en estos días para ustedes. Tenemos la letra E, la letra G, la letra M, la H, la X. ¿Ok? Y veamos. Mensaje general, recuerda que si quieres saber sobre amor y economía separados, puedes ir a tu especial amor, de solteros y conexiones. Negativo, Abadón. Tenga cuidado, puedes caer en el abismo y no poder salir de allí. Debes ser fuerte y superar las derrotas. Bueno, siento que los próximos días no van a ser fáciles. Ahora entiendo por qué en tu parte económica las cosas fluyen, pero dices que tienes como una especie de tristeza bastante grande a nivel de sentimientos. Veo que estás en una situación en la cual te sientes como al borde del abismo, temiendo dar cualquier paso en falso, ¿sí? Vamos a ver qué se viene para estos días. Veo una persona o que te vas a estar dando cuenta de que probablemente una persona se ha acercado a ti con fines netamente sexuales. También puede ser que esta persona esté huyendo de ti por la mala influencia de terceros, ¿sí? No diría que directamente brujería, pero podría ser una opción, ya que esta carta de la que nos indica eso. Y veo que es una situación en la cual finalmente vas a tener que tener, como dice ese arcano mayor ahí, templanza. Vas a tener que ponerte en tu sitio, darte tu lugar y afrontar las cosas. Siento que hay una situación que hay que encarar, ¿sí? Una situación que ya no da más. Y mira que vuelve acá, nos sale el mago, el consultante, y me dice, tienes que tener la confianza en ti mismo, de que tienes el control de tus emociones, como la varita de mago aquí, y que tienes el poder de que sea tu voluntad y no la voluntad de los demás la que decida por ti. Necesitas ponerle un freno a una situación en la cual o tu pareja está siendo influenciada por los demás y vas a tener que decirle, paremos esto aquí, decídete si le crees a los demás, y te dejas influenciar a los demás. O puede ser una situación en la cual alguien te tenga netamente para sexo y a eso también tienes que ponerle un estate quieto.
Veo que ya has intentado poner o hacer cierre a una situación de una relación tóxica que tú sabes que no te conviene, pero el cierre no ha sido efectivo porque la carta de la muerte está invertida. Es como que te animas a dar el cierre, pero dejas media puerta abierta y esto no es así. Hay que tomar una decisión radical. Veo que esa persona podría ser de signo Tauro, podría ser Aries, podría ser Sagitario. Y honestamente tienes que decidirte pronto. Vas a tener que decidir por tu salud mental. Bueno, quiero que inmediatamente vayas y busques el último video de Capricornio y complementes esta lectura con Capricornio si no conoces tu signo ascendente. Si lo conoces, ve a tu ascendente. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo, decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.